Te voy a hablar acerca de tu cuerpo. Tu cuerpo es una cloaca. Y lo siento por decirte esta palabra, pero realmente es así. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de las personas en esta sociedad es una cloaca. Solamente tienes que mirar el intestino, cómo está. Solamente tienes que ver los resultados de esa cloaca, que es la que se llama enfermedad. Vamos a ver, ¿y por qué se produce esa toxicidad y nuestro cuerpo se convierte en una cloaca? ¿Por qué las células de nuestro cuerpo están sucias, están llenas de esos venenos, esa cloaca, ¿no? Por las fermentaciones y las putrefacciones. Mira, nuestro organismo y sobre todo nuestro sistema digestivo, una de las cosas que debe de llevar a cabo es una digestión, pero no está haciendo digestiones. La digestión es un procedimiento por el cual se transforman los alimentos o los componentes de los alimentos que son macronutrientes en micronutrientes, y entonces eso es el proceso de digestión para que luego puedan ser asimilados, absorbidos esos micronutrientes. O sea, cuando tú comes pan, ¿qué es el pan? El pan es un hidrato de carbono, concretamente almidón, es un polisacárido. Quiere decir que es una masa de sacáridos. ¿En qué se tiene que transformar? Se tiene que transformar al final en glucosa, que es un monosacárido. Entonces, de esa manera se absorbe. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la digestión. Es de lo que se trata. Si no se lleva a cabo esa digestión, lo que hace el cuerpo es gestión. Lo gestiona como puede. Si nosotros hacemos malas mezclas, malas combinaciones, va a haber fermentaciones, va a haber putrefacciones, porque eso se pudre y se fermenta en nuestro intestino y todo eso pasa para adentro. Entonces, de nada sirve consumir productos que tengan altas calorías o bajas calorías. O sea, eso de la cantidad de calorías, eso es que teóricamente necesitamos, eso realmente no es viable. O sea, los alimentos, si se fermentan o si se pudren en nuestro tubo digestivo, ¿de qué sirve eso de las calorías? De nada. Por desgracia, gran cantidad o gran parte de los alimentos que comemos o la mayoría de las comidas o cenas o almuerzos o desayunos que llevamos a cabo, al final de esa digestión no se van a transformar en micronutrientes que sean asimilables y que sean beneficiosos. Se van a pudrir, se van a fermentar y eso va a dar unos componentes, unas sustancias finales que provienen de los fermentos y de las putrefacciones, son venenos que pasan a la sangre. Bien, nosotros cuando hacemos una digestión de lo que se trata es de que los nutrientes sean nutrientes y que esos nutrientes se puedan aprovechar y que los podamos utilizar, no de que surgen unos venenos procedentes de la fermentación y de la putrefacción y que pasen a nuestra sangre, nos envenenen y que nos lleven a esos problemas graves de salud. O sea, hay veces que nosotros comemos una tortilla de patata, una paella, comemos un taco, podemos comer unas arepas con carne o cosas de pescado con patatas y puede estar muy rico y te puedes comer un pastel de chocolate y de nata y que puede estar delicioso, de sabor, de olor. Dices, qué rico, qué bonito que es. Pero te has preguntado, ¿realmente este producto? Bueno, seguramente no te lo has preguntado. Hoy en día ya sí. Dices, ¿y esto realmente es beneficioso? ¿Me beneficia o me perjudica? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la mezcla. Y te digo, por ejemplo, en el típico, mezcla de harinas con proteína. Aquí tenemos el taco. Aquí tenemos el huevo con patata. Aquí tenemos el pan con carne. O sea, te vas a comer unas arepas que son de maíz o unas tortillas de maíz con carne. Es una mala combinación. Es almidón con proteína. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso no se va a digerir. Eso lo que se van a producir es una mezcla, una mala mezcla, que lo que va a producir, lo que va a ocurrir en el estómago es que, no se va a poder llevar a cabo el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque el estómago es un órgano que fabrica un jugo personalizado para cada alimento.
Si tú le metes patata, va a generar un jugo neutro, de pH neutro, para la patata. Si le metes carne o productos animales o de proteína, tú lo que va a generar es un jugo gástrico muy ácido. Entonces, si tú le metes las dos cosas a la vez, le vuelves loco. ¿Qué va a hacer? ¿Un jugo neutro o un jugo ácido? Pues a lo mejor lo que va a hacer un jugo intermedio. Por lo tanto, no va a servir ni para la patata ni para la proteína. O sea, ni para el hidrato de carbono ni para la proteína. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La proteína se pudre y el hidrato de carbono se fermenta. Además es que es una cosa, que vas a tener dos productos en estado de descomposición, o sea, putrefacción y fermentación, encima juntos. No sé qué cosas pueden ocurrir, o sea, aparte de las toxinas o venenos que se generan de esa putrefacción y de esa fermentación, encima al estar juntos, pues se pueden generar otras cosas terribles, ¿no? Mira, cuando una persona toma grasas, aceites, una de las cosas que hace es que impide que el estómago genere jugos gástricos. Entonces, si metes proteína o metes almidón, no va a haber jugos gástricos que se encarguen de la digestión de ellos. Entonces, esos alimentos te van a producir, porque en el estómago se producen unas enzimas digestivas, concretamente pepsina para la digestión de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese alimento que tú has comido no se van a llevar a cabo los pasos que se llevan a cabo en la digestión. Igual que en una cadena de montaje. Llega primero un trozo de hierro y al final sale un coche. Bueno, pues si entre medias hay un señor que no pone los asientos, pues va a llegar al final el coche sin asientos. O sea, es un coche que no está terminado. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Que el alimento va a pasar al intestino sin haber llevado a cabo ese proceso de digestión del estómago, entonces la digestión va a ser más lenta. Porque sí es cierto que hay estas enzimas, las pueden generar el páncreas, el intestino, el hígado, para terminar la digestión. Pero se generan para lo que quede, lo poco que quede sin digerir del estómago. Entonces vamos a tener una digestión lenta e incompleta que va a generar putrefacciones y fermentaciones. Y eso va a llevar a toxicidad y esos tóxicos se van a filtrar, van a absorberse, van a pasar a la sangre y nos envenenan. Cuando los procesos digestivos son lentos, cuando oímos hablar de estas personas que dicen, o tú dices, tengo una digestión lenta, o exista cualquier factor que reduzca la velocidad correcta de la digestión, entonces eso lo que ocurre es que la digestión no se está llevando a cabo. O sea, la digestión se tiene que hacer de una forma normal. Piensa una cosa, la digestión es un procedimiento que utiliza nuestro cuerpo para convertir los macronutrientes en micronutrientes que pasen a nuestra sangre y de ahí se repartan por nuestras células y sirvan de nutriente, ¿no? Es fuente de energía. Nosotros las personas comemos mucha comida y cuando comemos comida, sobre todo cuando comemos mucha comida, la verdad que no tenemos energía. Tú te sientas a comer, a comer, a comer y después de que has comido dices, no tengo energía, no tengo fuerzas, estoy lleno. Sin embargo, si tú te comes una manzana, te comes algo, una cosa pequeña, la digestión es pequeña y entonces no te hace perder energía. Mira, te voy a hablar un poco de la putrefacción. La putrefacción, cuando tú vas alguna vez por el campo y hueles mal, algo mal que está en estado de putrefacción, huele muy mal, muy mal. Entonces, si ya sabes un poquitín, dices, uy, esto es un animal que está muerto. Si alguna vez se te ha quedado un trozo de carne o de huevo por ahí en la cocina y han pasado un día de calor, simplemente dices, ¿a qué huele? ¿Qué huele tan mal? Ay, hay un trozo de carne, un trozo de pescado, un trozo de huevo que está ahí.
pudriéndose, ¿no? Fíjate qué mal huele. ¿Eso por qué es? Porque en la descomposición, la materia orgánica, las proteínas y los aminoácidos se degradan por medio de bacterias y hongos. Y entonces va a producir unos productos que son fétidos, de mal olor, y eso es tóxico. Hay una serie de sustancias que se generan a partir de ahí, que son algunos nombres son terribles, como puede ser la cadaverina, de cadáver, cadaverina, alcohol, amoníaco, sulfito de hidrógeno, dióxidos de carbono, por supuesto, ácidos, escatol, cuando vimos la palabra escatológico, escatol, indol, fenol. El amoníaco seguramente en alguna vez lo has olido, quizás en la orina, ¿no? Las fermentaciones es similar, es algo parecido, es un proceso llevado también a cabo por hongos y bacterias. De hecho, cuando se transforma el mosto, el zumo de la uva se transforma en alcohol, es el alcohol, o sea, el azúcar es el que se transforma en alcohol por medio o gracias a microorganismos que son bacterias o son también levaduras u hongos. Y ahí tenemos la cándida. Las compañías importantes, o sea, que fabrican vinos de calidad, utilizan las levaduras de cándida para la fermentación de sus caldos, o sea, de sus mostos que los van a transformarse en vino. Cuando se lleva a cabo esa fermentación, cuando se lleva a cabo la fermentación del vino o del zumo de uva o mosto en vino, están unos lugares donde si entra un hombre o entra un animal, se muere por los gases que despide. Son gases tóxicos. Eso ocurre en nuestro intestino. Cuando se te inflama la tripa, los gases, ese olor de los gases, esa inflamación, esa presión de los gases es debido a las fermentaciones. Se lleva a cabo sobre diversos componentes de la dieta que no pueden ser digeridos por las enzimas del sistema digestivo. Ahí es donde entran esos hongos. Entonces, cuando tú consumes estos hidratos de carbono o fibra, hay veces que la fibra, tomas fibra y de alguna manera ocurren procesos digestivos y se te inflama la tripa o tienes gases porque nuestro aparato digestivo, nuestro intestino, no tiene el equilibrio o no tiene los microorganismos adecuados para lo que comes. Entonces, como un día comes una cosa, otro día comes otra y otra comes otra, pues lo que ocurre es que no está adaptado a la comida que comemos, porque comemos muchas cosas. Nosotros realmente deberíamos de comer solamente una cosa o dos cosas, o tipos de cosas. Cuando ves los animales, los seres vivos en la naturaleza, solo comen una cosa. Nosotros comemos muchas y mal, ¿no? Entonces, por eso es lo que ocurre, que nuestra flora, nuestras bacterias, nuestros microorganismos que tenemos en el intestino no son específicos para eso que comemos. Entonces, los almidones, o sea, los hidratos de carbono y azúcares, cuando se fermentan, se descomponen en ácido cético, acetildehído, alcohol, dióxido de carbono y un montón de sustancias tóxicas que muchas de ellas se absorben, pasan a la sangre y nos envenenan. La digestión, para llevar a cabo, es que tú fíjate para hacer la digestión, ¿no? Porque tú tomas arroz para que el arroz al final se convierta en glucosa. O sea, el arroz, que es un polisacárido, almidón, hidrato de carbono, se tiene que transformar en un monosacárido, que es la glucosa, para que penetre en la sangre. La fruta tiene fructosa, que es un monosacárido, es similar a la glucosa. Si tú comes fruta, no tienes que hacer digestión. Si tú comes arroz, es una digestión larga para transformarse en glucosa. Entonces, ¿por qué no comemos fruta en vez de comer pan? ¿Por qué no comemos fruta en vez de comer arroz? ¿Por qué no comemos fruta en vez de comer quinoa? Y nos ahorramos todo ese proceso. ¿Por qué? Si al final se va a transformar en un monosacárido. Y nos ahorramos todo ese tiempo, toda esa energía
y todas esas fermentaciones y toda esa suciedad. Bueno, la digestión por las enzimas hace que los alimentos se puedan aprovechar un poco más por nuestro cuerpo humano. Mientras que su descomposición es llevada a cabo por bacterias que hace que sean inútiles e inservibles esos nutrientes para nuestro organismo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando nosotros se llevan a cabo los procesos enzimáticos en nuestro organismo y se transforman esos macronutrientes en micronutrientes, eso se aprovecha. Pero cuando se fermentan o se pudren, se convierte o nos proporciona veneno. Veneno que nos daña, nos intoxica, nos quita energía y nos enferma. Y lo peor de todo es que nos va enfermando poco a poco, poco a poco, poco a poco. No nos vamos dando cuenta y llega un día que tenemos un problema de salud y decimos, ay, pues se parece una enfermedad. Pero nunca caemos en que comemos mal. Bueno, la forma de conseguir los alimentos para que se digieran de forma correcta y se transformen en los nutrientes reales que nuestro cuerpo necesita y no en venenos es evitando las fermentaciones y las putrefacciones. Combinar los alimentos correctamente, ordenarlos correctamente. Este es el método MAR, este es mi método, este es el método correcto y ese es el método que siguen muchas personas y cada vez más personas y es el método lógico, normal y exitoso. Es como que estamos reeducando a las personas, estamos deseducando por unas costumbres que son incorrectas, que forman parte de nuestra cultura y nos están destruyendo al ser humano. Estamos rodeados de enfermedades causadas por esa mala alimentación. Y no vamos a hablar de la diabetes, ni vamos a hablar del Alzheimer, ni del cáncer, pero podemos hablar del exceso de peso, la obesidad, el colesterol, las placas de ateroma que llevan a infartos, ictus, trombosis, tantos problemas cardiovasculares, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión es que, como vemos, no se puede comer de manera inconsciente o indiscriminada. Tener nociones acerca de cómo alimentarnos correctamente puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad. Muchas gracias.